En realidad en primer lugar es un regalo de Dios, que su vicario venga a visitarnos pastoralmente a nuestro país. ¿Por qué? Porque Dios a través de él conoce nuestros problemas más cercanamente, por un lado. Y entonces él nos ha venido a traer la alegría, la confianza, la fe, la esperanza, ¿no? Nos ha venido a traer ese luchar para vivir nuestra fe como hermanos en esa unidad. Y a mí me ha impresionado mucho su sencillez, la claridad de sus homilías con que él hablaba de Dios, de la iglesia, de todos nosotros como iglesia y como hermanos. Y lógicamente, como me entrevistaron también en el Canal de América, me preguntaron acerca de cómo me sentía, qué impresión tengo del Papa, ¿no? Igual, gozo y alegría de tener muy cerca al vicario de Cristo junto a nosotros. Los mensajes que nos ha traído son los que justamente la población necesitaba escuchar. Habló de los feminicidios, del atentado contra nuestro medio ambiente, habló también de la corrupción de los gobiernos. Definitivamente, cuando nos alejamos de Dios o entendemos mal las cosas de Dios, podemos los hombres llegar en cualquier cosa y hacer cualquier cosa que lógicamente desagrada a Dios, por un lado. Por otro lado, también me preguntaban, así como usted nos está preguntando, ¿cómo se sentía usted de ver al Papa, de celebrar la misa con el Santo Padre? Feliz, lleno de alegría, de gozo. Pero también, por otro lado, hay la otra realidad, que a través de los medios de comunicación, los WhatsApp, etcétera, etcétera, también yo he podido leer algunas expresiones desagradables contra el Papa, el vicario de Cristo. Y a mí me preguntaban sobre esa realidad también. Entonces yo les decía que esa realidad tampoco lo podemos negar. Y es una realidad que expresa el cumplimiento también de la palabra de Dios, como decía ahora en la reflexión. Así como mucha gente lo seguía y se alegraba, se llenaba de gozo, de jolgorio, de felicidad, de paz, de bendiciones de Dios, hay también algunos hermanos y hermanas que de repente se sienten incómodos. El mismo Jesucristo fue juzgado, apedreado y crucificado. Así es, exactamente. Entonces hay muchos que lo acompañaban a Jesús, iban tras de Jesús, y hay otros que venían al frente a reclamarle por qué ha venido, a buscarle su sin razón. ¿Y cuál es el término que usaban esas personas que iban a enfrentarse con Jesús, que no les gustaba su presencia? Decían, ¿por qué nos has venido a atormentarnos? Eso lo dicen hoy en día de miles de formas, pero ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios, en un lado y en otro lado. El Papa ha venido a confirmarnos en la fe y nos ha venido a animarnos para que juntos como hermanos no perdamos nunca la esperanza, a pesar de la dureza de la vida y a veces de la dureza del corazón con que vivimos lejos de Dios. Padre, también habló del trabajo que realizan ustedes. ¿Qué mensaje usted pudo rescatar, qué enseñanza, puesto que él recalcó que muchas veces se olvidan y piensan que reemplazan a Dios cuando no es así? Bueno, lo que el Papa dice efectivamente es que no nos sintamos los sacerdotes aburguesados. Esa es la palabra exacta. Y la burguesería es sentirse, no sé, el todopoderoso, el que no tiene que mancharse las manos, el que no tiene que transpirar, el que no tiene que ensuciarse los zapatos, el que no quiere ser de repente malentendido, porque en el trabajo al Señor uno tiene que ser objeto de crítica, objeto de malentendido, pero nunca el sacerdote debe de dejar de servir a Dios en medio de su comunidad en donde el Señor nos encomienda. Y eso es lo que pide el Papa. Y que así como nosotros los sacerdotes necesitamos constantemente en esa sencillez y con esa sencillez abrazar a nuestros hermanos, a través de ese abrazo comunicar la riqueza del Evangelio y del amor de Dios, las bendiciones de Dios. Así también nos insiste el Papa que no perdamos ese camino, porque es el único camino que nos conduce a Dios, tanto a nosotros los sacerdotes como también a los obispos.
Los obispos también han escuchado la misma homilía que nosotros los sacerdotes, y por lo tanto estoy seguro que ellos también están tomando en ese sentido como una ayuda también para seguir profundizando en su humildad, en su sencillez, en su servicio a sus sacerdotes, como también a la comunidad en general.